Os voy a enseñar un poco la marina abandonada de Cefalonia. Donde estamos, en el puerto de Argostoli. Os dejo unas imágenes que vais a ir viendo aquí con el dron para que os hagáis una idea de que es enorme. Nosotros ya estuvimos aquí, no sé cómo se va a oír el audio este. Nosotros ya estuvimos aquí hace 5 o 6 años y aquí había como una medio mafia, un poquito. Cuando llegamos con Javi había como unas boyas en toda esta parte de aquí. Y habían unos italianos, unos alemanes como que se guardaban los sitios, o tú los llamabas y ellos te reservaban un sitio, te decían dónde ponerte y demás, ¿no? Había muchos barcos chatarra en el agua, muchísimos, había sitios para ponerse, pero había mucha chatarra en el agua. Y gente viviendo, una población local. Fijaros esta goleta, qué bonita. La están arreglando aquí, una goleta turca, y esta vive aquí, está súper amarrada. Como os decía, una comunidad importante de gente viviendo aquí, y se ve que algo ha pasado, que los han desalojado a todos. Aquí ya no hay nadie viviendo, solamente los que vengamos con los barcos, lo cual está muy bien, porque a nosotros nos pusieron pegas. En esos días que estuvimos aquí intentaron cobrarle a un alemán que vino, se tuvo que pelear con ellos porque le pedían dinero por atracar. Luego llegabas, te ponías en un sitio y te decían, no, este sitio no te puedes poner, que está reservado, es de mi amigo, y tú les decías, pues llama a la policía, ¿no? Que me echen ellos. ¿Tú quién cojones eres? Siempre con el miedo de que te hicieran algo en el barco y tal, ¿no? Pero bueno, sabiendo que también vivían en barcos y que vivían aquí, hubiera sido muy estúpido que te hicieran algo en el barco cuando los puedes reventar por la noche luego. Bueno, os voy a enseñar un poquito. Fijaros, no sé si se va a ver bien, pero mirad, aquí tenemos un barquito de madera. No, es un barco de fibra antiguo con el enrollador. Algunos de estos barcos se deben, mira, este es una especie de 23, 25 pies, que está bastante bueno, en un estado bastante aceptable, con la cuna. Este directamente se la han quitado, la cuna. Aquí tenemos un barco de madera, quilla corrida, le han quitado la hélice, pero tiene sus dos mástiles. Me pregunto muchas veces si estos barcos por qué no se venden, ¿no? O el que había aquí, porque aquí hay un barco con una cuna. Como os decía, aquí hay un barco con una cuna, o la había hasta hace muy poco. Le han echado al agua. Otro barquito pequeño, un Finn Sailor. Mirad, un motovelero, también quilla corrida, muy bajito, con los alerones estos para la escora. Tampoco este barco no está vandalizado, está aquí dejado, no está en mal estado, de hecho está lijado y pendiente para dar la patente. Parece que le acaban de instalar para la hélice de proa. Y ahora no sé si esto sigue grabando o no, se bloquea la cámara. Bueno, me estoy quedando sin batería. Tengo una batería que cuando se escacharra se bloquea la cámara cuando está la baja. Pues mirar, os voy a seguir enseñando por aquí lo que tenemos. Mirar este pedazo de barco de acero. Este sí que parece que está totalmente abandonado. Una pena. También quilla semicorrida, parece una autoconstrucción, ¿no? Aunque tiene el pantoque redondeado, pero la soldadura no parece nada profesional. Parece que se le ha hecho algún amiguete en su casa.
vamos a seguir por aquí. Yo de la historia de Cefalonia, evidentemente no la conozco, ¿no? Pero parece ser como un vertedero, ¿no? De barcos que han ido muriendo aquí, van quedando aquí. Fijaros aquí que tenemos un pedazo de barco y este sí está en muy buen estado. Es muy parecido a un Nauticat, yo no conozco cuál es exactamente, pero me parece un Nauticat 43, pero en vez de ser ketch es sloop. Quilla semicorrida. Sí, yo diría que es un Nauticat y este lo acaban de pintar, aunque yo no veo trabajar a nadie. Yo no he visto a nadie trabajar en el varadero. Estamos aquí hace una semana y estamos esperando una meteo para cruzar desde aquí a Sicilia. No os perdáis el próximo vídeo, que va a ser muy interesante. Voy a ir por allí. Vamos a hacer 260 millas desde Cefalonia hasta Sicilia. No tenemos suerte con la meteo, pero llevamos aquí una semana o 10 días ya esperando y al final hemos decidido que nos vamos a ir con lo que tenemos. Tenemos mucho viento de entrada a la hora de la salida. En fin, estoy un poco nervioso porque no sé qué puede pasar. Fijaros, aquí tenemos una patrullera de la policía, de las modernas, ¿vale? Esta es una patrullera de las modernas, de las que están usando actualmente. Y esta ya estaba aquí hace 6 años cuando estuvimos. Esta ya estaba aquí. Y me acuerdo porque veis esa caseta. En esa caseta estuvimos dentro mirando, chafardeando un poco. Y ya estuvimos en estas barcas también. Y esta vegetación no estaba. Lo que sí nos acordamos es que estuvimos aquí, en esta parte del muelle del fondo, y había mucha basura y tal, que también se la han llevado. O sea que han hecho limpieza. Han hecho bien limpieza de que venían camiones aquí o lo que fuera a tirar basura y tal. ¿Y qué os voy a enseñar más? Pues mirar por aquí. Aquí tenemos otra patrullera del modelo, otra patrullera de la policía. Del modelo antiguo, ¿ves? Este es del modelo antiguo, viejísima. Esta cacharra puede tener a lo mejor 50 años, ¿no? No lo sé. ¿Y cuántos años llevará aquí? Pues tampoco lo sé. Esta no es. La que sí sé... Ah, no, esta no es la patrullera, esta es un práctico. La patrullera es esa. Esa es la patrullera, que es el otro modelo que usaban antes de la gris, usaban esta, ¿no? Una Lambo Olympic 45. Un buen aparato también, ¿eh? Aquí tenemos un catamarán, un velerito, una lanchita. De vez en cuando viene algún coche y por lo que hemos leído en Navili, hemos encontrado que han vandalizado algunos barcos, ¿no? Se quejaba la gente. Aquí hay esta persona detrás mía, no sé si la veis, que parece que vive ahí en esa chabola. No sé exactamente qué hace o qué tal, pero lleva ahí 2 o 3 días. Mirad, aquí tenemos un Cata abandonado que está totalmente desarmado, le han sacado los motores, le han sacado todo. Este ayer no estaba, o sea que este ha llegado hoy. Aquí, mira, este también lo han vandalizado, este le han quitado hasta la quilla. Imaginar, el panorama. Otro motovelero. ¿Este qué barco es? Esto no lo sé, tiene el mástil ahí tirado.
Pues mirad, tenemos al Calipso. El Calipso era el barco de Cousteau, un barco de acero que también lo han dejado aquí a su suerte, totalmente abandonado, abierto, vandalizado de por todo. Yo creo que los dejan así abiertos a propósito, en algún momento los dejan en el suelo, pero fijaros en un detalle. Esta es una escotilla original y luego tenemos escotillas que alguien se ha molestado en ponerle escotillas de cristal. O sea que en algún momento se ha utilizado. Otro ejemplo de lo que os estoy comentando es este, fijaros, un barco de fibra que en algún momento, bueno, fibra o de madera, esto puede ser de madera, no lo sé. Nombre Polsakisi, Pashakisi. Por el nombre parecería turco. Fijaros cómo está de golpear en el costado cuando el viento viene de este, se apoya aquí sobre el costado y se hace polvo, ¿no? Y de alguna manera incluso la policía es la misma que los debe dejar abiertos para que les entre agua y poco a poco se vayan hundiendo y tengan la excusa para sacarlos o no sé. Barco totalmente abandonado, que ya os digo, han sacado muchos de los que os he enseñado por ahí fuera estaban en el agua, pero algunos pues se han quedado, los van dejando dentro para que se vayan hundiendo, porque hay que pagarle al de la grúa o no sé cuál es el motivo, lo desconozco totalmente. Ahora os voy a enseñar un barco muy interesante. Tenemos aquí, tenemos un Beneteau 50 y algún pie, 52, 54 pies o algo así, también vandalizado, han sacado todos los enseres que tenía dentro y fijaros, tiene las escotillas, pero ya le han robado los winch, ya le han robado la electrónica, ya se han llevado un timón, les falta que se lleven el otro, también lo dejan abierto. No tiene bandera, fijaros qué arco de popa más espectacular, todavía tiene las placas solares. Este, bueno, lo han dejado aquí y si no se queda nadie a bordo, pues al final acaban hechos papilla, ¿no? Me voy a asomar aquí a ver. Joder, no sé si entrar. Se han llevado los candeleros, ¿ves? Los candeleros de este lado no los tiene. Pero no se le ve un mal barco, pero lleva aquí un porrón de tiempo. Fijaros que tiene mejillón por un tubo. Incluso la vela tiene recogida. El Génova ya se lo han llevado. Es un pedazo de barcazo, ¿eh? No me resisto a mirarlo, pero me están vigilando desde el cata, así que voy a esperar un rato. Y si no, pues nada, no se puede subir. Bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Pero yo sí voy a mirar. Deller 38. También le han quitado el... Fijaros qué curioso el arbotante que tiene aquí. Uy, esto no me cuadra. Es como si lo hubieran sacado. ¿Y dónde tiene el...? Así, mirad, el eje sale por ahí, llega aquí, pero fijaros qué inclinación más brutal, ¿eh? Con el timón a espada. Otra goleta totalmente abandonada. Esta también estaba aquí la otra vez, como veis ahí tiene arrufos y quebrantos por todo el casco de los años y años y años y años y años que les está lloviendo, que están por aquí sin que se sepa nada. Y aquí este barco tiene un generador en marcha, porque lo estoy oyendo, el Crisade, un barco de acero, y ahí hay una persona viviendo porque tiene un generador en el suelo y en algún momento lo pondrán en el agua. Están trabajando en él. Este también se le ve bastante abandonado, pero con cosas debajo, como si trabajaran.
Otro motovelero por aquí, una lancha de motor. Fijaros este, por ejemplo, lo que le han hecho aquí. Fijaros en este barco también, enorme, ¿eh? Esto es un 60 pies, ¿eh? Esto es un bicharraco descomunal. Doble vela, fijaros, de pegar en el costado, de hacerse polvo contra los costados, le han puesto estos parches de madera, ¿no? De alguna manera le van a dar fibra. Bueno, no lo oís, pero ahí se oye un motor que está dentro del barco, ¿no? Y este también ha golpeado aquí atrás, ¿veis? Este está golpeando atrás y lo han preparado con la carpintería para darle la masilla y para darle el gel coat, y de alguna manera a ver si son capaces si alguien es capaz de salvarlo y de echarlo al agua, ¿no? ¿Cómo acaban estos barcos luego? ¿Cómo se hace uno con ellos? Pues no lo sé, porque supongo que debes ir a la policía. Esto es claramente, puede haber sido un garreo. Fijaros que tiene los enrolladores de las velas hidráulicos o eléctricos. Es un pedazo de barco, ¿eh? Es un barcarraco impresionante. Es una pena que acabe aquí. Está atropellado por los dos lados. Fijaros que ha estado golpeando por los dos lados. O sea, una vía de agua acojonante, tumbado sobre los costados y absolutamente hecho polvo. Y es un barcazo buenísimo, ¿eh? O sea, qué bárbaro. Por aquí tenemos otro par de cacharrillos más, una motora, que esta parece que también, ¿veis? Todos estos que os digo que han estado en el agua, todos estos que están aún con el caracol, todos esos, cuando vinimos la primera vez estaban en el agua. Por H o por B los han hecho sacar y oye, pues ha quedado el puerto limpio, no vive nadie y lo han dejado en perfectas condiciones. Aquí tenemos un barco de acero, también de unos 15-16 metros, que bueno, se le ve que a este no se han molestado en dejarle en la bancada, lo han dejado. Madre mía, ¿cómo está esto, no? Buah, está destruido totalmente, ¿eh? Y era un pedazo de barco de acero impresionante. Muy antiguo, pero impresionante, ¿eh? A ver por ahí dentro que se ve. No sé si se ve algo. Tengo miedo que me coja una pitón salvaje. Que vengo con chancletas. Y tenemos esta grúa aquí, que debe hacer algunas labores de tal, porque hemos visto alguna barca, algún barco, bueno, lo pasamos de miedo, porque también estábamos aquí, estuvimos un par de semanas, espero que el audio se oiga bien, estuvimos un par de semanas, lo pasamos de cine. Mira, para los que no lo sepáis, estos son pulperas, con esto se pescan los pulpos, esto se tira al fondo del mar en fila y los pulpos se van metiendo dentro. Los míos no se meten directamente en el fusil, no les gusta. Mira, estos acaba de llegar un cata, matrícula de Eslovenia. Luego tenemos por aquí, sí, este os lo quería enseñar porque este me hacía muchas ganas de que lo vierais. Este enorme barco azul en el cual ya estuvimos dentro, y este estaba en el agua, este estaba aquí, concretamente aquí. Y estuvimos dentro, estuvimos haciéndoos algunas fotos. En el vídeo de Pilos os he dejado algunas imágenes y en este vídeo os voy a poner unas imágenes también de cuando estuvimos dentro de este barco, que estaba en el agua totalmente abandonado. Parece como un proyecto que lo están arreglando
pues para turistas, ¿no? Para hacer charters. Fijaros qué pedazo de hélice. Bueno, no lo veis, pero esa hélice hace 1 metro. Y luego el otro día paseando vi que le habían hecho este trabajo para meterle, no lo tiene, pero para meterle en algún momento la hélice de popa. Tiene hélice de proa y hélice de popa, y eso se lo están haciendo ahora. Bueno, vamos a pasar, os voy a enseñar el pesquero. También muy interesante. Para los que sabéis más de barcos de madera, ¿cuánto tiempo necesita un barco de madera para que se quede en este estado? ¿Ves? Con el tronco, los troncos ya metidos dentro, totalmente, bueno, absolutamente podrido, con los puntales metidos dentro y tal. Este barco va a la basura, claramente, pero ¿cuántos años hace falta para que pase esto? No sé si alguno lo sabéis. Está totalmente podrido. Mira, este tipo de barcos son los que dejan aquí, que en su momento quizás los dejen en buen estado, y al final fijaros cómo acaba el Jelcoat, totalmente destrozado, porque nadie se cuida de ellos, ¿no? Los dejan aquí, algunos incluso pues están vandalizados. Este por ejemplo está abierto, ese que vemos aquí pequeño también está abierto, algunos les han sacado la ropa y se la han tirado fuera. Estos barcos llevan aquí infinidad de tiempo con los tambuchos abiertos, balcones rotos. Este barco es un 12 metros, es un barco que está en bastante buen estado, pero acaban aquí medio muertos, ¿no? Vamos para adelante, os voy a enseñar estos dos que tenemos. Vienen aquí al puerto, los sacan, haces el trabajo y lo tiran al agua otra vez. No es que esta grúa sea del varadero y se quede aquí permanentemente. Bueno, esta se queda aquí, pero que está sobre todo para hacer trabajos puntuales de sacar y tal. No es que el varadero esté concesionado y que tenga un dueño y tal y cual, no, eso nada. No voy a poder subir al barco, es imposible. Aquí tenemos otro barquito con bandera polaca, un Gran Soleil 50. Y este, fijaros, este no está abandonado ni nada, este lo acaban de pintar, va a ir al agua en pocos días, bandera polaca, tiene sus velas, tiene todas sus cosas, y este no lo han robado. Los que roban son como si vinieran pues no lo sé, porque no sé de dónde pueden venir de aquí, ilegales, ¿no? Que roben los barcos y tal, pero luego me pregunto, cuando roban los barcos y llegan a algún sitio y se detienen a la gente, inmigrantes, lo que sea, y luego el barco se queda aquí, ¿localizan al dueño para que venga a buscarlo, o el dueño directamente lo cobra del seguro y directamente ya ni viene a buscarlo ni nada? Porque este Veneto está absolutamente recuperable, O sea, este Veneto me asoma por la ventana y tiene, las maderas están impecables y están verdaderamente buen estado. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos aquel barco de allí y el otro de allí y en el otro de allí que hay gente. Entonces no me atrevo a entrar. Lo puedo mirar por aquí. Pero mirar, se afloja la cámara. Tiene el panel de instrumentos, le han quitado la electrónica, pero fijaros, de madera, no tiene agua dentro. Se han llevado todas las colchonetas y tal, pero se han llevado todo lo que no estaba atornillado, las colchonetas y todo, pero el cuadro está, fregadero está, la nevera está, el motor está ahí abajo. Se me destornilla la cámara. En fin, bueno, pues todavía le queda algún instrumento, se ve que lo han intentado arrancar y le han quitado el marco.
Pero bueno, tiene mástil, tiene jarcia, tiene el enrollador, tiene todas las ventanas de arriba. O sea, le queda material. Uf, y eso es un botón de un winch eléctrico. Ah, ya se los han llevado. El winch eléctrico es aquel, o uno de estos dos. Y ya no están, se los han llevado. Qué pena. Qué pena, Qué montón de material hay aquí. Cuánta ilusión, cuánto dinero del armador, ¿no? Para que acabe en un sitio así, que seguramente el armador ni sabe que está aquí el barco, porque ¿cómo hace la policía para encontrarlo? ¿Cómo hace la policía para devolvértelo? O sea, ¿de qué país ha venido? No sé. Muchas dudas. Y este, pues, otro tanto de lo mismo. No me atrevo a entrar porque me están vigilando. Así que, pues nada, chicos, no lo vamos a perder porque no hay mucho que hacer, ¿no? Y luego hay gente, he visto 1, 2, 3, 4 barcos que los han dejado aquí por tiempo. Se ve que hay gente que ha venido y ha cogido un avión y se ha ido a su país y los dejan aquí los barcos un mes. O sea, a mí me parece una temeridad total, pero no estoy seguro de que roben los que están bien. Parece como que saben cuáles son los que están realmente abandonados y eso sí los vandalizan. Parece, que yo tampoco lo he visto. Lo he leído en el Navili, pero no sé si me lo creo. Y luego hay este pesquero. Fijaros que este pesquero aquí, cuánto puede pagar en un puerto, y aquí no paga nada. Otro barco que está en el agua también. Mira, por si alguno lo veis y sabéis que está denunciado por robo o por lo que sea, mirad cómo es esto. Todo el arco de popa chopolo, sin candeleros, o sea, es como si los hubieran abordado o de golpear en el lateral. Pero este, por ejemplo, no tiene el lateral destrozado, pero sí le faltan todos los candeleros y es como si hubiera golpeado con otro barco, porque tiene todos los candeleros doblados, el arco de proa abiertos. Por algún motivo, no sé cuál es el interés, pero por algo se dejan abiertos. Y este es otro de los que está aquí abandonado. Luego tenemos, pues lo que os digo, estas 3 barcos que están aquí. Fijaros este caoba de madera, estupendísimo. Este lo hemos visto el armador hace 2 o 3 días con su bote aquí a juego. Está en perfecto estado, lo hemos visto el otro día. Chao, hello. Cata, matrícula Eslovenia. Un Harvey Racing. Fijaros, un Harvey Racing. Este era muy pequeñito. Un Harvey Racing 29 con su motor de proa. Está en perfecto estado. O sea, este lo han dejado aquí hace muy poco tiempo. Bueno, nosotros lo llevamos viendo 10 días, pero a lo mejor lleva un mes y medio, y el armador cuando venga pues vendrá. O sea. Y aquí un cata como el de mi amigo José, que no sé si estará viendo este vídeo, pero si lo estás viendo, esto es un artefacto como el que él tiene. No me hagas saberme la marca, tío, que eso ya es demasiado. Pero mira, así como te gusta a ti, con la proa practicable, bastante grande. Y también en muy buen estado, recién pintado. Bueno, tiene algunos porrazos ahí la proa de pegar aquí, pero se le ve en bastante buen estado. Se ve muy bien. Y bueno, yo creo que ya está bien este vídeo de que os enseño la marina abandonada. Uf, bueno, ahí están los nuestros, el Gaudín y el Petit Marí, preparados porque hoy es miércoles, mañana jueves hacemos compra, hacemos comida, sacamos los barcos al fondeo y al día siguiente a las 5 de la mañana empezamos a navegar con entre 25 y 28 nudos, porque es la única manera de aprovechar 20-24 horas de vela
para luego hacer otras 20 horas de motor. Por cierto, a todos los que me decís, oye, ¿por qué no has pensado en un motor de barco eléctrico y no sé qué, no sé cuántos? La respuesta es esta, y la vais a ver en el próximo vídeo. Cuando un barco eléctrico me permita ir 50 o 60 horas o 70 horas o un depósito entero de mi barco navegando sin parar, pues entonces será una opción a considerar, ¿no? Porque al contrario que en los coches, tú no te puedes parar por ahí en medio flotando esperando que se carguen las baterías. Es un absurdo directamente. Entonces por eso no lo contemplamos, ni yo ni nadie, no conozco a nadie que haga semejante cosa. Voy a dejar aquí este vídeo, espero que os haya gustado la marina abandonada de Cefalonia. Por si alguno consideráis venir aquí, ya sabéis lo que os vais a encontrar. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, así que ¡chao!